de la tribuna la senadora Claudia Ruiz Macié Salinas, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, sea usted bienvenido al Senado de la República para cumplir con su responsabilidad constitucional de comparecer ante las cámaras del Congreso de la Unión con motivo del análisis del quinto informe de gobierno. En este ejercicio republicano, las y los senadores somos la voz de miles de ciudadanos que nos confieren su representación para acudir con los titulares de las dependencias a solicitar información, a pedir que expliquen sus propuestas y decisiones, exigir que rindan cuentas o evaluar sus resultados. Y con esa convicción me dirijo a usted. Aprovecharé esta ocasión para solicitarle respetuosamente que responda a algunas consideraciones que tenemos en torno al paquete económico 2024. Distinguido secretario, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2024 es histórico por distintas razones. Es histórico por el monto récord del gasto en pensiones, que sumando las pensiones contributivas y las no contributivas, ascenderá a casi 2 billones de pesos. Prácticamente un tercio del gasto programable y más de 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Eso suena muy bien y nos da mucho gusto. El problema es que todos sabemos que esta situación no será sostenible en el futuro si no se proveen condiciones para el crecimiento económico, el desarrollo productivo o el bienestar de las familias que no dependan directamente de las transferencias del Gobierno de la República, situación que prevalece en el país. Es histórico, además, por la asignación de recursos que se ha proyectado para la Secretaría de la Defensa Nacional, que contará con el presupuesto más alto de su historia y que estará a cargo de administrar 4 aeropuertos, 2 trenes y una aerolínea del Gobierno. Esto sin acreditar la prioridad ni la pertinencia de que el Gobierno tenga una aerolínea y que la Sedena administre un tren turístico. Pero también es histórico por el porcentaje de deuda pública programada por el Ejecutivo Federal para el próximo ejercicio fiscal, equivalente a 5.4% del PIB, el nivel de endeudamiento anual más alto en 35 años. Así se empieza. Con base en esta estimación, prácticamente la quinta parte de los ingresos gubernamentales procederá del endeudamiento público. Si bien estos datos son en sí mismos preocupantes, resulta mucho más preocupante contrastarlo con el monto que se proyecta para la inversión impulsada por el sector público. Solo 888,000 millones de pesos contra un endeudamiento de 1.85 billones de pesos. ¿Por qué es preocupante? ¿En qué radica la gravedad? En que esa diferencia de casi 1 billón de pesos entre el monto de la deuda y el monto de la inversión servirá únicamente para financiar gastos del Gobierno. Y claro, para simular que se puede cerrar un déficit cada vez más evidente. Con esta medida, el Ejecutivo Federal no solo está avanzando peligrosamente hacia el precipicio fiscal, también está violentando abiertamente nuestra ley fundamental. El texto constitucional es transparente. El único propósito de la deuda pública es la inversión pública. La única justificación del endeudamiento es, y cito textual, la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Se contemplan excepciones para asuntos como la regulación monetaria, la reestructura de la deuda o la necesidad de hacer frente a un estado de emergencia, pero no para financiar estructuras clientelares en año electoral, ni mucho menos para hacer realidad los improductivos caprichos personales de quien sea mandatario en turno. Y no hay ninguna proyección que nos permita poder decir con certeza que el Tren Maya o la aerolínea a cargo de la Sedena van a ser rentables. Más bien, todas las proyecciones nos permiten asegurar que van a ser eternamente subsidiados por el Gobierno y por todos los mexicanos. El monto de la deuda, en todo caso, no puede superar al de la inversión y todos los recursos que no se destinan a la inversión deben financiarse con recaudación, no con préstamos bancarios. Con base en estas consideraciones, secretario, me permito preguntarle,
¿Cuáles son las razones que justifican el histórico nivel de endeudamiento público proyectado en el paquete 2024? ¿Por qué nos vamos a endeudar? ¿Por qué el monto de la deuda es superior al de la inversión en prácticamente $1 billón? Y sobre todo, ¿en qué rubro se proyecta utilizar los recursos contemplados como parte de los requerimientos financieros del sector público? Es decir, ¿para qué nos vamos a endeudar? Por otro lado, y con esto termino, Presidenta, en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto se establece que la Sedena continuará apoyando la profesionalización y consolidación de la Guardia Nacional, fortaleciendo sus capacidades en materia de reclutamiento, formación de cuadros de mando, adiestramiento, capacitación policial, abastecimiento de armas, equipos y construcción de cuarteles y compañías en el territorio nacional. Y con ello se pretende justificar en parte el presupuesto récord de la Sedena, indudablemente necesario para el desempeño de labores de gran relevancia para la seguridad y el desarrollo nacional, como dice el proyecto de presupuesto en su exposición. Pero en el mismo documento se establece que la Guardia Nacional cuenta con 128,233 elementos y para el cumplimiento de sus funciones y objetivos se prevé otorgarle a la Guardia más de 70,000 millones de pesos a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero llama la atención que no se haga mención alguna de la transición definitiva del control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, de la Sedena a la Secretaría de Seguridad, que tiene como fecha límite el próximo 1 de enero de 2024, es decir, ya en el periodo de ejercicio del presupuesto que se solicita a la Cámara de Diputados aprobar. De acuerdo con el cuarto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México, al cierre del año pasado, 71% de los elementos de la Guardia Nacional eran militares en activo, pertenecientes a la Sedena y a la Secretaría de la Marina, un porcentaje que seguramente se mantiene sin variaciones significativas en su integración actual. Y en ese contexto le hago las siguientes preguntas para concluir mi intervención, secretario. ¿Qué parte del presupuesto asignado a la Sedena estará destinado a fortalecer las capacidades de la Guardia Nacional? ¿Por qué no se especifica el monto en el proyecto de presupuesto de egresos? ¿Bajo qué criterios se contempla el apoyo institucional de la Sedena a la Guardia Nacional, considerando que en 3 meses se cumple el plazo para su transición definitiva hacia la Secretaría de Seguridad? ¿Por qué en el paquete económico no se establece ninguna medida presupuestaria relacionada con esa transición que sin duda entrañará pues muchos gastos administrativos y de otra naturaleza? Por su atención y sus respuestas, muchas gracias, señor secretario.